hizo posible la evolución de las especies, porque la reproducción sexual permite barajar el naipe de los genes de una manera distinta cada vez que hay fecundación, cada vez que se forma un nuevo individuo. Y eso de ser distinto es lo que permite ir evolucionando. Pero por otra parte, la evolución, a su vez, hizo posible que el sexo biológico se convirtiera en estrategia de socialización, conservando su potencial reproductivo. Y para que el sexo biológico se convirtiera en estrategia de socialización, la evolución tuvo que inventar otras cosas. Tuvo que desarrollar el instinto sexual, la atracción de unos a otros, el deseo de unirse carnalmente, el amor, el deseo de placer, el de tener descendencia o el de formar familia. Y así nació la sexualidad. Y la sexualidad tiene muchas definiciones. Es un imperativo vital, un eje dominante en la vida de cada uno de nosotros, en el cual se integran el sexo biológico, la identidad sexual, el género, la orientación sexual, la afectividad, el impulso sexual, los placeres, la autoestima, las ambiciones, los talentos, la racionalidad, la imaginación, la creatividad y a veces la reproducción. Arturo Pozo dice: la sexualidad es un componente inseparable de la personalidad individual y de la naturaleza humana. Impregna todos los actos de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, y se revela en cada momento de la vida. Tiñe con su color el arte y la literatura de todos los tiempos, influye en los sentimientos, gestos, expresiones y conductas de todos los seres humanos. Flores Colombino anota: es un sistema de comportamientos de fuente instintiva e intelectiva. No sé por qué no aparece la emoción aquí, pero en fin, al servicio de la comunicación, del placer y el amor, así como de la reproducción, que se expresa a través del coito o de sus sustitutos normales o patológicos, y que está condicionado por factores culturales y morales vigentes en cada época y lugar. La percepción que tenemos desde algún momento después de nacer de la dupla sexual macho-hembra impone en el yo de cada individuo un sentirse identificado con uno u otro, y esto lo lleva a adoptar patrones conductuales y roles que la cultura que predomina actualmente ha sancionado como concordantes o discordantes con su sexo biológico. Este tema ha estado evolucionando y la tendencia es que cada día tenga menos peso esta sanción valórica, felizmente. El género es un repertorio de elementos diversos, culturales, conductuales y otros, que distingue la identidad masculina de la femenina. Cada persona se relaciona consigo y con otros de un modo concordante con su orientación sexual, que puede ser o no ser concordante con su sexo biológico o su identidad sexual. La sexualidad entonces tiene estos 4 componentes: el sexo biológico, el género, la identidad sexual y la orientación sexual. Y desde un punto de vista dinámico, da lugar al deseo sexual, a la afectividad, y estas a su vez pueden traducirse en actividad sexual. Y la actividad sexual puede ser solitaria o acompañada
ya sea con pareja, con una pareja, o conocemos también actividad sexual grupal. Me contaba alguien, ayer creo, que entre los indígenas del norte tenían la costumbre, y parece que todavía la tienen, no sé, de hacer unos bacanales en que todos tenían sexo con todos, y eso era 1 o 2 veces al año. Así. Bueno, el hecho que con pareja o grupal es una actividad lúdica, pero que tiene riesgos. Y los riesgos son el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual. Bueno, y resulta que la información, la educación, la comunicación puede tener una influencia importante en esta dinámica. De partida, puede influir sobre la identidad y la orientación sexual, sin ninguna duda, en la decisión de que el deseo y la afectividad se traduzca o no en actividad sexual, que ésta sea solitaria o con pareja, que sea con pareja única o múltiple o grupal, influye en la manera o la capacidad del individuo de manejar los riesgos y, por cierto, en su decisión de qué hacer con el embarazo no deseado, qué hacer con su infección de transmisión sexual. Entonces, no hay duda que la información tiene o puede tener un tremendo impacto en cómo se manifiesta la sexualidad y cómo las manifestaciones pueden dar lugar a problemas de salud o tener una sexualidad saludable. En la pareja humana, la inmensa mayoría de los coitos ocurren fuera del periodo fértil del ciclo menstrual de la mujer, por lo que no son reproductivos. Y en ellos la relación sexual entonces cumple solamente una función unitiva, recreativa o placentera. Tanto es así que hace 15 años la OMS estimó que cada día ocurren 100 millones de actos sexuales en el mundo, que generan más de 900.000 embarazos, 50% de los cuales no son planificados y 25% no son deseados, resultando en 150.000 abortos provocados al día. Ustedes ven que hay una inmensa desproporción en el número de actos sexuales y en los embarazos que generan, lo cual hace evidente que la función reproductiva de la relación sexual en nuestra especie definitivamente no es la más importante. Pero sería interesante saber, ¿no es cierto?, de acuerdo con la misión de CRIEPS, ¿cuántas infecciones de transmisión sexual resultan de estos 100 millones de actos sexuales? Yo no tengo esa estimación, pero tenemos visiones parciales de eso. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos estima que ocurren 19 millones de nuevos casos de enfermedad de transmisión sexual al año en ese país. Y la mitad de ellos son jóvenes de 15 a 24 años. Además de las consecuencias físicas y psicológicas, tiene un costo asociado a los cuidados médicos que asciende a 14 billones de dólares anualmente, lo que significa que el costo de los cuidados médicos oscila entre 500 y 1.000 dólares, parece. Bueno, Arturo Pozo nuevamente
señala que la participación creciente de los medios de comunicación sexual revela la multiplicada necesidad de aplicar y desarrollar la educación sexual como contribuyente ineludible del saber sexual que interviene en el ejercicio de una sexualidad saludable, individual y de la pareja. Ya en el año 48 se reconoció que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todo individuo tiene derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Para mí, más que derecho preferente, tienen una responsabilidad tremenda que creo que no estamos cumpliendo en forma óptima, por decirlo menos. Y toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Bueno, estos derechos se han ido perfeccionando con el correr de los años y hoy día tenemos los derechos sexuales y reproductivos que reconocen de un modo mucho más explícito el derecho a recibir educación sexual y el acceso a la información. ¿Y qué está pasando? ¿Tenemos educación sexual en Chile? Hay esfuerzos aislados, meritorios, algunos exitosos y cada vez más abundantes. Pero me parece a mí que la responsabilidad del Estado no se está cumpliendo plenamente como debiera ser, porque la verdad es que no tenemos programas de educación sexual establecidos en el sector público. Los gobiernos de los últimos años han tenido, todos ellos, uno o más ministros de educación que han convocado comisiones multidisciplinarias formadas por expertos en distintos aspectos del tema y se han elaborado programas de educación. Pero al pasar por el filtro del episcopado, todos han muerto. Y creo que es hora de que la educación sexual que puede brindar el Estado no siga dependiendo del Vaticano. Quiero, para terminar, mostrar dos ejemplos de situaciones aquí en Chile que merecen nuestra atención. Una tiene que ver con la misión del CRIEPS, que es el VIH-Sida, y lo que sabemos en este momento es que la tasa de nuevas infecciones en el último quinquenio fue de 6,3 por 100.000 en el grupo más joven y mucho más alta, 62% por 100.000, perdón, en el grupo de 20 a 29 años. Entre 1985 y el 2005 se notificaron un poco más de 9.000 casos en la región metropolitana y prácticamente la mitad como VIH y la otra como SIDA. Pienso que la misión de CRIEPS es extraordinariamente importante en un país donde no se ha establecido la educación sexual y por lo tanto los jóvenes no están recibiendo la información que necesitan para tener una sexualidad saludable. Ojalá hubiera muchos CRIEPS también en las regiones.